Gracias por ver la animación, somos la Universidad Médica de YouTube. ¿Sabías que el Sr. Liu tiene una mala función renal y un alto nivel de creatinina? ¿Te han mencionado que tienes proteínas en la orina durante un análisis? Esta vez, para personas como el Sr. Liu, explicaré desde el punto de vista de un médico cómo interpretar correctamente la función renal. Para reducir la creatinina, evite seguir consejos sin comprenderlos, para no lamentarlo luego. Lo crucial es la función renal. ¿En qué deberías fijarte realmente? Yo pienso que, más que en la creatinina, deberías prestar atención a otros valores. Muchos pacientes extranjeros, como el Sr. Taku-san, se preocupan porque su creatinina no baja fácilmente. Sin embargo, este valor se ve afectado por edad, masa muscular y otros factores. Aunque se hable mucho de la creatinina en redes sociales, si no se entiende bien, puede generar confusión. Actualmente, se estima que 1 de cada 8 japoneses, aproximadamente 13 millones de personas, sufre de enfermedad renal crónica. Para poder vivir plenamente la segunda mitad de la vida, es muy importante que los riñones estén sanos. Elimina los desechos del cuerpo y también produce sangre. Los riñones producen hormonas, absorben calcio y tienen funciones muy importantes. Por eso, cuando se deterioran, las causas son diversas. Dependiendo de la causa y del estado de tus riñones, debes cambiar y tener cuidado con tu alimentación. No puedes comer cualquier cosa. Este video será un poco largo, pero al verlo completo podrás entender correctamente cómo funcionan los riñones y qué síntomas aparecen cuando su función se deteriora. Además, dependiendo de la causa, hay alimentos que es mejor evitar y otros que puedes comer, así que también quiero explicarte eso. Así que ese es el objetivo de este video. Primero que nada, olvídate de la idea de limpiar los riñones solo con un alimento, así que primero, voy a explicar la forma correcta de ver la función renal. Luego, en la segunda parte, les presentaré 4 señales inesperadas de Save Our Souls que pueden venir de los riñones. Y finalmente, en la tercera parte, quiero hablarles desde el punto de vista médico sobre si está bien comer verduras y frutas, incluso si tienes una enfermedad renal, y también sobre los alimentos que no deberías comer. En este canal de YouTube, la Universidad Médica, compartimos consejos para mejorar tu salud a partir de mañana. Como médico, transmito esta información responsablemente. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos videos. Me haría muy feliz. Primero, puede que pienses que la creatinina es lo más importante, pero por favor, olvídalo. Lo que realmente quiero que veas son los valores de EGFR y la proteína en la orina. Recuerda revisar estos dos. Te explicaré la razón. La creatinina no es tan confiable. ¿Qué vemos con esto? Tenemos músculos en el cuerpo. La creatinina es una sustancia producida como resultado de la descomposición de estos músculos. Por favor, entiende esto claramente. Y este producto que se genera como resultado de ese proceso, por los riñones se elimina y sale fuera del cuerpo. Así que si los riñones no funcionan bien, la creatinina se acumula en el cuerpo y el valor de creatinina sube. Por eso, las personas con creatinina alta, sus riñones están funcionando mal. Como mencioné anteriormente, el valor depende de la masa muscular, edad y otros factores, por lo que no se puede generalizar que un hombre de 20 años con buena masa muscular y una mujer de 80 años, si ambos tuvieran la misma creatinina de 1.0 aunque sea el mismo valor, en realidad, la función renal de un hombre de 20 años es el doble de alta que la de una mujer de 80 años. A pesar de eso, ambos pueden tener el mismo valor de creatinina de 1.0, aunque la función renal sea el doble de diferente, los valores pueden ser iguales. Es sorprendente, ¿verdad? Por eso, este hombre musculoso de 20 años vino a mi consulta con los resultados de su chequeo de salud, ya que su creatinina estaba por encima del valor normal. Aunque los resultados eran difíciles de interpretar, le expliqué que mientras otras pruebas estuvieran bien, no debía preocuparse por la función de sus riñones. Y entonces, el valor crucial aquí es la creatinina. Por ejemplo, si el valor sube de 0.4 a 0.6 y lo comparamos con un aumento de 3.4 a 3.6, la gravedad de la situación es diferente. Si una persona con un valor de 0.4 sube a 0.6, en realidad significa que la función renal ha disminuido en una quinta parte, es decir, un 20%. Sin embargo, si una persona con un valor de 3.4 sube a 3.6, la función renal solo ha empeorado alrededor de un 1%. Puede sonar un poco complicado, pero en resumen, la creatinina es un valor muy importante. No es algo fácil de entender correctamente, así que puede ser confuso. La creatinina es un número conocido desde hace mucho tiempo, incluso por la gente común. Yo también explico de manera sencilla usando el número de creatinina. Pero como ustedes que están viendo este video tienen muchas ganas de aprender, hoy quiero que recuerden el valor llamado EGFR. Les diré que este EGFR, el valor es básicamente de 100 puntos.
Si la función renal baja de 100 a 60 puntos, se considera enfermedad renal crónica. Esto significa que la función renal está disminuyendo. Si continúa bajando y llega al 10%, se vuelve necesario el tratamiento de diálisis. En el caso del valor llamado creatinina, mientras más alto sea, peor es, pero en el caso del eGFR, el valor ideal es 100 puntos, así que mientras más bajo sea, peor es la función de los riñones. Por favor entiendan eso, si tienen los resultados de su chequeo de salud, por favor revísenlos ahora. No ve el valor de eGFR en sus resultados, para aquellos que no lo comprendan. En el resumen suele haber un enlace para calcularlo, así que pueden ingresar el valor de creatinina y ver su propio número de eGFR. Este valor de eGFR es precisamente la cifra que la Sociedad de Nefrología ahora considera como el estándar para evaluar la función renal. ¿Qué está midiendo esto? Anteriormente, la creatinina se usaba para ver los productos de desecho de los músculos, pero el eGFR indica la cantidad de líquido que los riñones pueden filtrar en un minuto. En términos sencillos, los riñones son como filtros de café. Así como un filtro de café, cuando viertes agua caliente, el líquido pasa poco a poco. Esa es la imagen que quiero que tengan. La cantidad de orina producida en un minuto mide la función renal. Si la función renal empeora, la orina no se produce y el filtro se obstruye. Por eso, el valor llamado eGFR, la cantidad de agua que puede pasar a través de un filtro llamado riñón. Por favor, recuérdalo, el eGFR es la cantidad que tus riñones pueden filtrar en este momento. También podríamos llamarlo el nivel actual de energía de tus riñones. Por eso, te pedí que revisaras tanto el eGFR como la proteína en la orina. El eGFR muestra la capacidad de filtración actual. Si solo miras la fuerza actual, la proteína en la orina indica la capacidad futura de tus riñones. Es importante saber si tus riñones están sobrecargados ahora o si hay riesgo para el futuro. Y eso lo muestra la proteína en la orina. El eGFR muestra la función actual y la proteína en la orina predice el futuro. Esa es la idea. También he tenido pacientes así. Yo soy Curea Chinin. Aunque los valores de creatinina y eGFR estaban dentro del rango normal y parecía que todo estaba bien, durante un chequeo de salud le pidieron hacerse otra revisión. Cuando revisaron más a fondo, encontraron que tenía proteína en la orina. Así que, aunque parecía estar bien, este paciente, aunque la función renal actual se mantiene, la presencia de proteína en la orina indica que los riñones están bajo carga. Aunque ahora esté bien, es posible prever que en el futuro la función renal podría deteriorarse. Esto también incluye mi opinión personal. Como ves, aunque la función renal parece estar bien, si hay fuga de proteínas en la orina, se espera que la situación empeore en el futuro. Por otro lado, si la función renal está algo deteriorada y el eGFR ha bajado un poco de 60 pero no hay fuga de proteínas en la orina, comparando ambos casos, el riesgo de progresión futura es en realidad mayor en quienes tienen fuga de proteínas en la orina, como mencioné antes. Así que no basta con ver solo el eGFR. Hablaré de esto más adelante en detalle. En cuanto a la alimentación, me gustaría que pusieran aún más atención, especialmente aquellos que tienen fuga de proteínas en la orina. ¿Está bien? La proteína en la orina es algo que a menudo se detecta en los chequeos médicos, pero si no tienes muchas oportunidades de hacerte chequeos, puedes ir a una tienda de artículos para mascotas y comprar un kit de prueba de orina para perros o gatos. También puedes comprarlo en Amazon. Solo tienes que recoger tu propia orina y ponerla en la tira reactiva. Es una prueba muy sencilla. Pruébalo al menos una vez. Si sale algún valor anormal, consulta con tu hospital. O si lo prefieres, te recomiendo consultar con un especialista en nefrología. Está bien, hasta aquí es la explicación principal. La función renal se expresa con la palabra clearance. La palabra creatinina tiene diferentes formas de interpretar sus valores según la complexión física, aunque es muy conocida. Explicó que cuando el valor cambia de 0.4 a 0.6 o de 3.4 a 3.6, el significado numérico es muy diferente. Por eso se usa el valor llamado eGFR. También mencioné revisar la proteína en orina. El eGFR indica la cantidad de sangre que los riñones pueden filtrar en un minuto. Es una estimación aproximada del agua filtrada. 100 puntos se considera el estado óptimo. Si baja de 60, se considera enfermedad renal crónica. Significa que la función de los riñones está disminuida. Y el valor que indica el estado actual de los riñones es el eGFR. No solo importa el estado actual, sino también si tus riñones están sobrecargados o trabajando en exceso. Lo crucial para predecir el futuro de los riñones es el análisis de orina. Si no quedó claro, pueden escuchar esta explicación varias veces o preguntarme cuánto necesiten. Espero les sirva y lo tomen como referencia. Si es la primera vez que escuchan sobre esto, si les parece bien, pueden presionar el botón de me gusta o algo similar, así este video llegará a más personas.
Ahora, les presentaré 4 señales de Save Our Souls de los riñones que sorprendentemente muchas personas no conocen. De hecho, los riñones son conocidos como órganos silenciosos, y aunque pueden emitir señales de Save Our Souls cuando su función disminuye considerablemente, en realidad los síntomas iniciales suelen ser casi inexistentes. Por eso, para adelantar la conclusión, en la mayoría de los casos no hay síntomas iniciales claros provenientes de los riñones. Puede que hayan escuchado que cuando se forman piedras en las vías urinarias se siente dolor, pero rara vez se experimenta un malestar general solo porque la función renal ha disminuido un poco. Así que por favor, tengan cuidado con eso. Esto se debe a que al principio la función renal sigue funcionando casi al 100%. De hecho, aunque la función de los riñones baje de 100 puntos a 90, 80 o 70, el resto de la función renal compensa y el cuerpo no siente ningún cambio, por lo que se puede llevar una vida normal sin notar nada especial. Los riñones son órganos muy laboriosos. Trasplante de riñón. Incluso después de trasplantar el riñón de otra persona, hay quienes pueden vivir con el riñón restante. Sin embargo, cuando aparecen síntomas renales, es posible que la enfermedad ya haya avanzado bastante. Pero aún así, no es posible simplemente dejar de comer por preocuparse por eso. Además, puede progresar gradualmente y en el futuro podría requerir diálisis. La diálisis peritoneal y la hemodiálisis requieren estar conectado unas 3 veces semanales durante 4 horas cada vez. Se intercambia el líquido dializante con los desechos acumulados en el cuerpo, extrayendo el líquido del abdomen e introduciendo uno nuevo. La diálisis peritoneal es una opción que permite a las personas que trabajan realizarla mientras duermen por la noche, lo cual es una ventaja significativa actualmente. Está llamando la atención y poco a poco se está volviendo más común. Eso es cierto, pero creo que no es algo que deba tomarse a la ligera, así que es importante notar los síntomas en una etapa temprana y tomar medidas preventivas lo antes posible. Les presentaré algunas señales inesperadas de Save Our Souls que provienen de los riñones. 4 señales de Save Our Souls de los riñones. La primera es la micción frecuente durante la noche. La micción frecuente durante la noche significa que orinas mucho por la noche. Pensé que cuando los riñones se dañan, uno deja de orinar. Entonces, ¿por qué se orina más? Es crucial entender y recordar la razón. Incluso si la función renal baja del 100% al 60%, esos riñones al 60% no pueden eliminar todos los desechos del cuerpo. Normalmente, cuando dormimos, el cuerpo controla para que no se produzca mucha orina y no tengamos que levantarnos al baño. Pero cuando la función renal disminuye, incluso mientras dormimos, el cuerpo no puede dejar de producir cierta cantidad de desechos. Por eso, aunque estés dormido, se produce orina y tienes que levantarte al baño por la noche. Así que, en realidad, no es que la cantidad de orina disminuya, sino que el síntoma de orinar más puede aparecer en las primeras etapas. El aumento en la frecuencia de la micción es un síntoma de la disminución de la función renal. Puede que muchos no lo esperen, ¿verdad? Además, hay otras razones por las que aumenta la orina durante la noche, así que explicaré el segundo síntoma. 4 señales inesperadas de Save Our Souls de los riñones. El segundo es la hinchazón en las piernas. Es la hinchazón de las piernas. Cuando la función renal disminuye, la hinchazón de las piernas puede aparecer por 2 razones. La primera razón es que, como mencioné antes, cuando la función renal baja del 100%, no puede eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo. Cuando eso sucede, el agua comienza a acumularse en nuestro cuerpo. Debido a la gravedad, la sangre en las piernas es la que más difícilmente regresa hacia arriba, así que la hinchazón aparece primero en los pies. También pueden hincharse los pies, pero a veces el agua se acumula en el pecho, o pueden hincharse las manos o la cara, así que hay otras razones por las que aparece la hinchazón. Cuando la función renal disminuye, los riñones se dañan y la albúmina, que es una proteína, se filtra en la orina. Cuando esto sucede, la cantidad de proteínas en los vasos sanguíneos disminuye. La albúmina tiene la función de atraer agua, así que cuando falta esta proteína, el agua ya no puede mantenerse dentro de los vasos sanguíneos y empieza a filtrarse hacia los tejidos fuera de los vasos, como debajo de la piel de las manos y otras partes. Por eso, debido a la gravedad, la hinchazón puede aparecer desde los pies. Puede ser porque el agua no se elimina bien o porque la albúmina se pierde demasiado y ya no puede retener el agua dentro de los vasos sanguíneos, causando la hinchazón.
Hay dos razones para esto. En la segunda, cuando se pierde mucha albúmina, los síntomas pueden ser notorios, incluso si el valor de EGFR en los análisis de sangre se mantiene. Los síntomas pueden aparecer en etapas iniciales cuando la albúmina se pierde en la orina y fuera del cuerpo. Las proteínas y la albúmina se están perdiendo cada vez más, así que si revisas la orina puedes notar que hay proteínas en ella. Por eso, aunque los análisis de sangre como la creatinina estén normales, no significa necesariamente que los riñones estén sanos en el futuro, así que asegúrate de revisar también la orina para detectar proteínas. 4 señales inesperadas de Save Our Souls de los riñones. La tercera es la sensación de fatiga, de causa desconocida y la disminución de la capacidad de concentración. Muchas veces se piensa en causas psicológicas cuando se habla de estos síntomas, pero no siempre ese es el problema. Para explicarlo de manera más médica, por ejemplo, algunos que saben más de medicina pueden pensar en la glándula tiroides, que es un órgano que produce hormonas que funcionan como motores en el cuerpo. Cuando la función de la tiroides disminuye, también se puede sentir fatiga o cansancio. Pero no solo eso, los riñones también pueden causar síntomas similares cuando su función disminuye. Una de las principales razones de fatiga y disminución de la concentración es que los riñones eliminan los desechos del cuerpo. Si estos desechos no se eliminan adecuadamente, las toxinas se acumulan en el cuerpo. Esto se llama uremia, y debido a esto, el cuerpo se vuelve más ácido, lo que puede causar fatiga y disminución de la concentración. Pero eso no es todo. Los riñones también producen una hormona llamada eritropoyetina, que da la orden de producir sangre en el cuerpo. Aunque el nombre es difícil de recordar, en realidad los riñones son los que dan la orden de producir sangre. Cuando los riñones están débiles, esta hormona no se produce y la sangre no se genera adecuadamente, lo que lleva a la anemia. Cuando tienes anemia, te cansas fácilmente con poco esfuerzo y no puedes transportar oxígeno adecuadamente, lo que también disminuye tu capacidad de concentración. Soy un hombre de 30 años. Soy un hombre extranjero con dificultad para concentrarme y fatiga. Debido a antecedentes familiares de enfermedad renal, me preocupaba tener problemas renales, por lo que fui al hospital para una revisión. Al final no se detectó cáncer, pero la función renal estaba bastante disminuida. De hecho, él también tenía presión arterial alta y diabetes. Se le había informado antes, pero debido a su trabajo no pudo ir al hospital para recibir tratamiento. Y como resultado de eso, la función renal disminuyó, lo que le causó fatiga y otros síntomas, por lo que fue hospitalizado. Sin embargo, hay muchas otras causas además de los riñones que pueden provocar fatiga. Lo ideal es descansar bien y llevar una dieta equilibrada. Si con eso no mejoras, consulta a un especialista sin dudarlo, ya que puede haber causas inesperadas relacionadas con los riñones. Aquí está la cuarta señal de Save Our Souls. Se trata de una pequeña cantidad de albúmina en la orina. Puede sonar un poco exagerado llamarlo una señal de Save Our Souls, pero quiero enfatizar que muchas veces esto ocurre sin que haya síntomas. Por eso, quiero hablarles sobre este tema de la albúmina en la orina. Para detectar a tiempo si la función renal está disminuyendo, es importante revisar la proteína en la orina, pero a veces no se detecta con una simple prueba de proteína. Verificar la presencia de pequeñas cantidades de albúmina en la orina es una de las formas de hacerlo. Esta prueba detecta pequeñas cantidades de albúmina en la orina, más allá de la proteína normal. Normalmente, también realizo este examen para revisar la función renal de los pacientes diabéticos en consulta externa. Sin embargo, en pacientes sin diabetes, esta prueba no siempre está cubierta por el seguro, por lo que la biopsia renal no se suele realizar en personas sanas. Se cree que en las primeras etapas, la albúmina, una proteína, empieza a filtrarse en la orina. Por eso, para detectar la proteína en la orina en las etapas más tempranas, tiene sentido buscar esta pequeña cantidad de albúmina. Así que, aunque la función renal esté bien, si quieres saber si tus riñones ya están empezando a soportar alguna carga, deberías revisar esta pequeña cantidad de albúmina en la orina. Para los elementos medibles, sugiero consultar a un nefrólogo o al Dr. Kakaritsuke. Detectar una pequeña cantidad de albúmina en la orina en etapa temprana permite descubrir el problema pronto para revisar tus hábitos alimenticios, rutinas de ejercicio y más. Revisar los medicamentos que tomas puede ayudarte a vivir sin reducir la función renal debido a tus hábitos. Esto puede aumentar las posibilidades de que sigas viviendo bien. Considéralo como referencia.
En resumen, hablamos de dos señales inesperadas de Save Our Souls que envían los riñones: la nicturia, que es el aumento de la cantidad de orina por la noche, y la hinchazón en las piernas, que ocurre cuando el cuerpo no puede eliminar bien el exceso de agua y ésta se acumula. Por el contrario, las proteínas se filtran en la orina y el agua se escapa de los vasos sanguíneos, lo que provoca que aparezca hinchazón. Les expliqué las dos razones, y como tercera señal, la fatiga corporal y la disminución de la concentración. Esto se debe a la uremia, cuando las toxinas se acumulan en el cuerpo y el organismo se vuelve ácido, o cuando no se produce suficiente eritropoyetina, que es la hormona que fabrica la sangre, lo que provoca anemia, y aparecen estos síntomas. Por último, quiero destacar que los síntomas iniciales de la insuficiencia renal no son tan evidentes. Para detectar la disminución de la función renal en una etapa más temprana, existe un método llamado microalbúmina en orina. Les mostré el examen usado para esto. Entiendo que es un tema algo complejo. Si hay algo que no entienden o si tienen dudas, no duden en dejar sus preguntas en los comentarios. También, si alguno de ustedes ha experimentado síntomas similares en el pasado, por favor compártanlo en los comentarios para que los demás puedan tomarlo como referencia. También les agradecería mucho si se suscriben al canal para que no se pierdan los nuevos videos. Si tienes problemas con el páncreas y te preguntas si debes evitar ciertas verduras, frutas o alimentos, aquí te presento 4 alimentos que debes evitar. Primero, la conclusión para quienes tienen problemas pancreáticos. Eso de que es mejor no comer verduras ni frutas es un mito. En la mayoría de los casos, las frutas y verduras tienen un efecto positivo en los riñones. Sin embargo, para algunas personas, especialmente aquellas con niveles altos de potasio, es importante tener precaución. Por favor, tengan esto en cuenta. Para quienes se preguntan si es bueno o malo o no están seguros, no se preocupen demasiado. No hay una respuesta clara y definitiva. Sin embargo, dependiendo de la información específica de cada persona, es necesario tener precaución. En cuanto a los riñones, no se trata simplemente de que algo esté bien o mal, sino que depende de la causa y el grado del problema renal. Además, el equilibrio de minerales en cada persona puede variar. Por eso existimos los profesionales de la salud. Así que, en la siguiente parte, les explicaré si es mejor comer verduras y frutas o si es mejor evitarlas. Estoy hablando sobre alimentos que pueden ser una carga para los riñones, así que algunos temas pueden ser complicados, pero si entienden esto, no se arrepentirán. Por favor, escúchenme con atención. Para quienes consumen muchas verduras y frutas, esto es bueno para la presión arterial alta y la diabetes. Esto está respaldado por datos científicos. En la mayoría de los casos, las principales causas de problemas renales son la hipertensión y la diabetes. Por supuesto, también existen otras causas, como enfermedades autoinmunes y diversas condiciones, pero para la mayoría de las personas, la hipertensión y la diabetes están relacionadas. En ese sentido, la enfermedad renal crónica es el término que se utiliza. Para prevenir el deterioro de los riñones, en general, las verduras y las frutas tienen un efecto positivo. Además, los minerales como el potasio en estos alimentos ayudan a reducir la presión arterial. El potasio en sí mismo no es perjudicial para los riñones. Sin embargo, cuando los riñones están dañados, a menudo se dice que el potasio es malo, así que tal vez pienses que el potasio es perjudicial para los riñones, ¿verdad? Muchos profesionales médicos se equivocan sobre esto. El potasio no es malo en sí, pero cuando los riñones están dañados, sus niveles pueden aumentar fácilmente. Si el potasio está alto, es perjudicial para el corazón, no para los riñones. Cuando el potasio está demasiado alto, puede causar arritmias, lo cual no es bueno. No es que sea malo para los riñones, sino que las personas con problemas renales tienen dificultad para eliminar el potasio del cuerpo, y por eso, debido a la dieta o los medicamentos, el potasio tiende a subir fácilmente. Consumir alimentos ricos en potasio con los riñones dañados puede provocar arritmias, lo cual es peligroso. Sin embargo, algunas personas creen erróneamente que el potasio en sí es malo para los riñones, pero no es así. De hecho, el potasio en sí actúa de manera positiva para los riñones. Según la Guía de Enfermedad Renal Crónica de 2014 para personas con un eGFR superior a 45 de un máximo de 100, para las personas con un puntaje entre 45 y 60, no se deben limitar las verduras y frutas, de acuerdo al texto. Para la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica o problemas renales, no es necesario restringir tanto las verduras y frutas. Para los pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría está en la categoría de eGFR entre 45 y 60, así que pueden estar tranquilos.
No es sorprendente, incluso en las etapas intermedias de la enfermedad renal crónica, si el médico revisa regularmente los niveles de potasio y estos se mantienen estables entre 3.5 y 5, no hay problema. No es necesario reducir drásticamente el consumo actual de potasio. Si eliminas por completo las verduras y aumentas la cantidad de carbohidratos y grasas, eso tampoco es bueno. De hecho, creo que empeorar la presión arterial alta o la diabetes es más perjudicial para los riñones. Estos alimentos ayudan a regular el ambiente interno del cuerpo, alivian el estreñimiento y... Se dice que la fibra dietética puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de colon o el de estómago, por lo que es un nutriente muy importante. Las personas que deben tener cuidado con las verduras y frutas son aquellas cuyo EGFR ha bajado de 45 o que tienen niveles elevados de potasio. En otras palabras, personas con niveles de potasio persistentemente altos o que ya están en esa situación. Porque la individualidad es alta. Por favor, asegúrate de consultar y decidir junto con tu médico principal. Puede que, sorprendentemente, no tengas que preocuparte tanto por el potasio como pensabas. Creo que muchas personas piensan que deben evitar verduras y frutas por completo. Por eso, a continuación, les presentaré 4 puntos específicos sobre qué alimentos deben tener un poco de cuidado y cuáles no deben evitar en exceso. Por favor, presten atención a estos aspectos. 4 consejos para una dieta saludable para los riñones. Primero, elige alimentos sólidos en lugar de líquidos cuando sea posible. De hecho, hay estudios que muestran que las personas que consumen jugos de verduras o jugos de frutas en lugar de alimentos reales, como verduras y frutas enteras, tienden a tener peores resultados de salud. Por el contrario, quienes consumen verduras y frutas reales tienden a estar más saludables. La obesidad en sí misma es una de las causas de la arteriosclerosis y también puede empeorar la función renal. Desde ese punto de vista, los líquidos y jugos suelen tener azúcares añadidos y es fácil consumirlos en exceso, lo que puede llevar a un exceso de calorías. Además, el potasio, por ejemplo, se disuelve fácilmente en agua, por lo que al hacer jugos, el valor nutricional del potasio puede perderse casi por completo. Y así, vitaminas y otros nutrientes importantes de los alimentos también pueden perderse durante el proceso de hacer jugos. Por lo tanto, es preferible limitar el consumo de calorías líquidas. Creo que es mejor tener la conciencia de obtener la nutrición de los alimentos sólidos. Por ejemplo, cuando comes una naranja entera y cuando tomas un jugo de naranja, para hacer un vaso de jugo de naranja, en realidad se usan 2 o 3 naranjas, y dependiendo del caso, incluso los jugos de naranja que dicen ser 100% naturales, pueden tener azúcar añadida. Además, la cantidad de calorías también aumenta, así que es mejor comer una naranja entera que tomar un vaso de jugo de naranja. Desde la perspectiva de la fibra y la saciedad, es mejor consumir fruta fresca en lugar de jugos, así que intenta comprar fruta real. Creo que incluso si solo agregas medio limón o un plátano a tus comidas habituales, puede hacer una gran diferencia, así que por favor, inténtalo. 4 consejos dietéticos recomendados para el hígado graso. El segundo es este. Si tienes el potasio alto, trata de elegir verduras con menos potasio. Como mencioné antes, el potasio es un mineral muy bueno para el hígado graso. Sin embargo, si tienes el potasio alto o necesitas tener cuidado con él, no es necesario que evites todas las verduras. Las verduras son una fuente importante de fibra y nutrientes, beneficiosas para la presión arterial alta y la diabetes. En lugar de evitar completamente el potasio, te recomiendo seguir comiendo verduras. Estas son algunas con relativamente menos potasio: pepino, lechuga, repollo, cebolla y nabo. Por otro lado, las verduras y frutas que contienen relativamente más potasio incluyen plátano, espinaca, aguacate, jagaimo, papa y tomate. Así que cuando pienses en tus comidas diarias, intenta reducir una verdura que tenga mucho potasio y en su lugar aumenta una verdura que tenga menos potasio para mantener el equilibrio. Por favor, consulte con su médico principal y revise los valores de sus análisis de sangre para hacer los ajustes necesarios. Además, esto es bien conocido, pero cuando se hierven las verduras, el potasio se disuelve en el agua, por lo que la cantidad contenida disminuye. Si hierves espinacas y desechas el agua, el potasio contenido en ellas se pierde. Al hervir 100 g de espinaca, el potasio se reduce de 690 mg a 240 mg, eliminando casi el 70%. Hervir las verduras es una buena opción para controlar el exceso de potasio, que puede ser perjudicial para el corazón, aunque sea beneficioso para los riñones.
Aquí está el tercer punto sobre una dieta buena para los riñones. Se trata de consumir una cantidad adecuada de proteínas. Hay muchos malentendidos sobre esto, pero se dice que las proteínas pueden sobrecargar los riñones, así que las personas con problemas renales no deben consumir proteínas. Pero esto no es correcto. Consumir demasiada proteína no es bueno, pero tampoco es bueno no consumir nada de proteína. Por favor, recuerden consumir una cantidad adecuada. Recuerden también el valor llamado EGFR. Si tienes más de 60 puntos de EGFR, no tienes enfermedad renal crónica. Así que como referencia, si pesas 60 kilos, puedes consumir 60 gramos de proteína al día. Trata de mantenerte dentro de este rango. Si haces mucho ejercicio o entrenas, se recomienda consumir un poco más. Ahora, para las personas con EGFR entre 45 y 60, no es necesario preocuparse demasiado por las proteínas. Si pesas 60 kilos, no consumas más de 60 gramos. Incluso si pesas menos, multiplica tu peso por 0.8. Si pesas 60 kilos, puedes consumir hasta 48 gramos de proteína al día. Si la función renal está algo deteriorada, un alto consumo de proteínas puede empeorarla aún más. Pensar que no se debe consumir proteína es un error. Si no consumes suficiente proteína, los músculos de las piernas y la cadera se debilitan, lo que aumenta el riesgo de caídas en el futuro. Aunque la función renal mejore un poco, si las piernas y la cadera están débiles, esto finalmente incrementa el riesgo de enfermedad y reduce la calidad de vida. También es un riesgo consumir demasiada proteína, así que por favor ténganlo en cuenta. Para las personas cuya función renal está entre el 15% y el 45%, es necesario tener cuidado con la cantidad de proteína y se recomienda consumir entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Si pesas 60 kilogramos, deberías consumir entre 36 y 48 gramos de proteína al día. Es necesario limitarlo, pero también consumir al menos 36 gramos diarios. Incluso si comes una barra de proteína, solo contiene entre 10 y 20 gramos de proteína. Así que, si no tienes cuidado, puede que no estés consumiendo los 36 gramos diarios necesarios. Por eso, asegúrate de revisar cuánta proteína consumes cada día. 4 opciones de hábitos alimenticios recomendados para el hígado. La última es la linaza, un mineral beneficioso. De hecho, cuando la función renal disminuye, el mineral llamado fósforo también tiende a acumularse en el cuerpo. Si este fósforo se acumula demasiado, aumenta el riesgo de endurecimiento de las arterias y de que los vasos sanguíneos se vuelvan rígidos, lo que puede afectar la vida misma. Por eso, en cuanto al fósforo, aunque siempre es importante consultarlo con su médico tratante, también es necesario tener cuidado. Además, existen 2 tipos de fósforo, el de origen vegetal y el que se encuentra en alimentos procesados de origen animal, y en realidad tienen propiedades diferentes. El fósforo que se encuentra en alimentos procesados o en la carne se absorbe más fácilmente y tiende a acumularse en el cuerpo. Por eso, es recomendable controlar el consumo excesivo de alimentos procesados, y también se dice que los productos lácteos contienen mucho fósforo, así que limitar los alimentos ricos en fósforo puede ser una buena opción. El fósforo vegetal, como el de la soya, se absorbe menos fácilmente, por lo que es menos preocupante. El fósforo de origen vegetal, que se encuentra en verduras silvestres y productos como el tofu, tampoco se absorbe tan fácilmente. Por eso, si tuviera que dar un consejo importante, les diría a los pacientes que traten de evitar los alimentos procesados. Además, se dice que las carnes procesadas, como los embutidos, también representan un gran riesgo para los riñones. Debido al alto contenido de aditivos en las carnes procesadas, considero que se debe tener precaución al consumirlas para evitar el riesgo de enfermedades renales. Es una revisión de los 3 límites. Se decía que las verduras y el potasio no eran buenos para los riñones, pero en realidad no es así. De hecho, tienen un efecto positivo en los riñones. Sin embargo, para las personas cuyos riñones ya están dañados, el potasio puede acumularse fácilmente. Si el potasio se eleva demasiado, puede ser perjudicial para el corazón y causar arritmias. Las personas con problemas renales deben tener cuidado con el potasio. Para quienes no necesitan preocuparse, pueden consumirlo sin problema, solo hay que considerarlo. Eso expliqué. Les expliqué que pueden escoger verduras con bajo potasio, hervirlas para reducirlo, evitar jugos y preferir alimentos y vegetales frescos. Si el potasio es bajo, no hay que preocuparse tanto por el fósforo, ya que la carga renal no es tan grande, pero restringir demasiado el fósforo puede aumentar el riesgo de debilidad muscular y caídas. Ten cuidado, el fósforo no se absorbe tanto, así que en vez de restringirlo demasiado,
Primero, asegúrate de consumir suficiente proteína. Si quieres saber más sobre las proteínas, ya subí un video en el pasado, échale un vistazo al resumen. Y por último, sobre el fósforo. Para quienes tienen problemas renales, deben tener especial cuidado con el fósforo de las carnes procesadas y embutidos, ya que su absorción es alta. Para cuidar tus riñones, no solo elige buenos ingredientes, sino también evita consumir demasiado jamón y embutidos. Así que ten cuidado con la información que suena demasiado conveniente o fácil de entender. ¿Por qué se dañan los riñones? El daño depende de su gravedad. Lo que debes cuidar cambia según la situación, y no hay alimentos que, solo por consumirlos, mejoren totalmente tus riñones. Incluso si hay algún efecto, es muy leve. En resumen, la presión arterial alta y la diabetes son las principales causas de daño renal. La mejor manera de abordar esto es controlar la presión arterial alta y la diabetes. Si tienes alguna de estas condiciones, ya he publicado videos sobre esto en el pasado, así que por favor échales un vistazo desde la sección de resúmenes. Fue un video largo, pero muchas gracias por verlo hasta el final. Sé que fue un video complejo, pero si lo viste completo, eres muy dedicado y seguro lo entenderás bien. Si te pareció útil, escúchalo varias veces y comenta lo que aprendiste, ya que servirá de referencia para otros. Si te gustó, dale like. Suscribirte me motivará a seguir adelante. Nos vemos en el próximo video. Soy el Dr. Kenji, médico general, y hoy compartí lo aprendido de mis pacientes sobre cómo vivir saludablemente desde los 70 años. En Amazon Shikoku fui clasificado como el mejor vendedor de regalos. Mientras trabajaba como médico general, aprendí de mis pacientes formas importantes de vivir y reuní varios métodos de salud en un solo libro. Es un libro que escribí pensando en que yo también quiero vivir de manera saludable de esa forma. La obra está recibiendo excelentes críticas y ventas. Por favor, revísala.